Este video es creado e inspirado por Carlos Blanco. Es autorizado para todo público, siempre y cuando se respete el original del mismo. En este estudio vamos a tratar un tema de mucha importancia. Se trata del tema de las primicias de tus frutos. Vamos a desarrollar y sacar a luz todos estos engaños que se están dando hoy en día con este pasaje histórico de Israel. Bien, veamos. Hoy en día vemos cómo se predican falsos evangelios. Pero no es de sorprendernos, ya que el apóstol Pablo nos advertía acerca de todo esto en Hechos de los Apóstoles capítulo 20. Pero lo más lastimero es ver hoy en día personas evangélicas o cristianas que le dan sustento bíblico a esta falsa doctrina y defienden con escudo y espadas de que estas cosas realmente son ciertas cuando no las son. Solo porque no hacen lo correcto, que es ir a las santas escrituras, pues ellos prefieren escuchar a estos gánsteres y sus falsas doctrinas, y lo que hacen es obviamente es repetir como loro. Vayamos a Proverbios 3, 9, 10. Honra a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Vemos como este pasaje bíblico lo han adulterado, es decir, ellos enseñan de que es un mandamiento de Dios. Nadie está exento de no dar sus primicias. También dicen de que en la actualidad las primicias se dan a los ministros que Dios tiene como cabeza de la iglesia, es decir, los pastores. Estas herejías están enseñando en el nombre de Dios. Ellos utilizan textos fuera de su contexto como pretexto para estafarle. Y aún van más lejos, ellos alegan de que las primicias son el sueldo completo del primer año. Es decir, todo el sueldo de enero. Pero todos estamos en la obligación de aprender y de conocer la verdad, para no seguir siendo guiados como niños. Para poder defenderla y desenmascarar las herejías y las falsas doctrinas que hoy nos invaden masivamente. Pero me da la satisfacción de ver a cristianos bien intencionados que se suman a denunciar estas malas prácticas. De manera que en muchas iglesias se está predicando estas falsas doctrinas, de que tienes que darle el sueldo completo en el primer mes del año a tu pastor. Pero esto les impactará aún más, ellos también reproducen de que si no puede darlo todo completo, pues tendrá que pagarlo a plazos, en todo el año. Pero tendrás esa obligación y mandato de Dios que cumplir. Aunque sea poco a poco, pero le tienes que dar el sueldo completo del mes de enero al siervo de Dios. Pues para ser más contextualizado, miremos esta página cristiana de la internet. Ahora vamos a ir a Deuteronomio capítulo 26. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Cuando analizamos este pasaje nos dice claramente, y lo podemos ver, de que Dios le está hablando al pueblo de Israel. Justo aquí en el versículo en el 1. Cuando hayas entrado a la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y en el 2. Tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da. Pues aquí Dios estaba hablando a través de su siervo Moisés. Ahora quiero hacerle esta pregunta a estos pastores de las primicias: ¿son ustedes los pastores descendientes de Israel? Pues bien, continuemos leyendo. Versículo 3. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días, y le dirás: Declaro hoy a Jehová tu Dios, que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: Un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron, y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová el Dios de nuestros padres. Y Jehová oyó nuestra voz, y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar, y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y
Y ahora he aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová. Y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios. Y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. Y comerán en tus aldeas, y se saciarán. Y dirás delante de Jehová tu Dios: he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. Algunos pastores mentirosos les hacen creer a sus miembros de que ellos representan a esos sacerdotes levitas. Por eso deben de ser entregado a ellos. Pero díganme ustedes, espectadores, los pastores cumplen el mandato de caridad en entregárselo a los huérfanos, anciano, viuda y al extranjeros que se encuentren en las ciudades. Pues lo dudo mucho, mis queridos amigos. Y algo muy curioso en este pasaje bíblico, hemos notado de que Dios en esos días no le estaba pidiendo la cantidad de porción, ni muchos menos le estaba diciendo cuánto debía ser exactamente. Esto es realmente lo que la palabra de Dios enseñaba acerca de las primicias. Como lo pudimos ver, esto trata de un pasaje histórico que estuvo con la nación de Israel. Pues esto fue una demanda que Dios le exigía al pueblo de Israel, para que no olvidaran de que Dios lo rescató de Egipto, y en el cual lo puso en una tierra segura donde fluía leche y miel. Es muy importante destacar que en este pasaje y otros, que veremos más adelante en donde se habla de las primicias, nunca se habló de cantidad ni el máximo ni el mínimo de los frutos de la tierra. Solo se habla de una canasta, llenarla y ponerla delante de los sacerdotes. Era más bien una ofrenda simbólica, y así expresarle al Señor su gratitud por lo que Él les había dado. Esto no tiene que ver rotundamente con el sueldo del mes de enero. Muchos bandidos están enseñando y sacando provecho, torciendo este pasaje histórico para robarle y estafarle al pueblo de Dios. Les ruego de que utilicen las Santas Escrituras como esa luz que alumbra en una sola dirección con destino a la verdad, para defenderla y morir aferrado a ella cueste lo que cueste, así como murieron aquellos mártires de Jesús. No deben de permitir que utilicen pasajes históricos de la Biblia para plantarla como doctrina y sacar provecho de sus ganancias deshonestas. Por eso es que debemos de pelear y denunciar estas aberrantes doctrinas, porque si no lo hacemos, después tendremos que rendirle cuenta a Dios. Ahora vamos a ver qué nos dice este pasaje de Ezequiel 20:40. Veamos. Pero en mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice Jehová el Señor, allí me servirá toda la casa de Israel, toda ella en la tierra. Allí los aceptaré y allí demandaré vuestras ofrendas y las primicias de vuestros dones, con todas vuestras cosas consagradas. Ellos citan pasajes como este para afirmar de que verdaderamente hay que dar las primicias a Dios para luego manipularles. Pero si analizamos cuidadosamente se dice perfectamente dónde le servirá. En mi santo monte, en el alto monte de Israel. Allí me servirá toda la casa de Israel. ¿Acaso, mis queridos amigos, le dice su pastor que vaya a Israel y presente las primicias allí? ¿O les dice que se las entregue a él? Desde luego que nosotros no somos la casa de Israel, nosotros somos la iglesia de Jesucristo. No encontrarás ni un solo texto en la Biblia en donde diga que tienes que presentar tus diezmo o primicias en la iglesia de Cristo. Por igual no encontrarás ni un solo texto en la Biblia donde diga que los cristianos tengan que hacer estas cosas. Ni uno. El mismo Pablo, que desarrolló toda la teología del cristianismo, él mismo nunca enseñó estas prácticas, todo lo contrario, él recibía cosas voluntarias. Estos pasajes que citamos son de las leyes que Dios le permitió darle por medio de Moisés al pueblo judío, es decir, a la nación de Israel. Por lo tanto, esto no tiene nada que ver con la iglesia. De manera que si quieres cumplir algún mandamiento de la ley, tendrás que cumplirlo todos. En Santiago 2:10 y en Gálatas 10:14 y capítulo 5 del 3 al 4, nos dice claramente que la ley es un bloque el cual no debes de tomar los mandamientos que te interesan y desechar el resto. Es decir, vive bajo la ley o vive bajo la gracia. En esto no hay término medio.
La ley no fue dada a los justos, fue creada para los transgresores, y aún así ellos mismos ni siquiera las cumplían. Ahora vamos a ir a Ezequiel capítulo 44, 29, 31. Este es otro pasaje que utilizan, o mejor dicho mal usan para manipular y robar. Veamos. La ofrenda y la expiación y el sacrificio por el pecado comerán, y toda cosa consagrada en Israel será de ellos. Y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de todo lo que se presente de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas, para que repose la bendición en vuestras casas. Ninguno cosa mortecina ni desgarrada, así de aves como de animales, comerán los sacerdotes. Ellos suelen decir, aquí en el versículo 30, asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas, para que repose la bendición en vuestras casas. Y entonces le suelta lo siguiente: si ustedes quieren que las bendiciones reposen sobre sus casas, tú tendrás que presentar tus primicias al sacerdote, es decir, a ellos los pastores ladrones. Pero ¿cuáles sacerdotes? Si en el Nuevo Testamento el sacerdocio levítico quedó abrogado por el sacerdocio de Cristo. Pero claro, ellos nunca les van a decir esto, pues no es conveniente para ellos. En Cristo todos somos sacerdotes. Ya no se necesita intermediario entre Dios y el hombre, pues en la Iglesia Católica las hay, pues porque son una secta la cual enseñan falsedades en la que no se sostienen bíblicamente. Pero el sacerdocio levítico lo dice claramente en el libro de Hebreos, quedó abrogado, pues la Iglesia Católica sigue imitando al sumo sacerdote, la cual es el Papa. Pero nada de esto es verdad. Estos pastores también les suelen citar algunos sermones como este. Las primicias rompen las maldiciones económicas y alejan la escasez en la que ha estado viviendo. Veamos en Hechos 4, 37, lo que nos dice. Empecemos a leer desde el versículo 34. Veamos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían, y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es, hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió, y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pues aquí nunca se les enseña de que las maldiciones se romperían. Amigos, ustedes se van a encontrar con montones de farsantes e inescrupulosos que les van a introducir todas estas herejías. Les he citado este pasaje bíblico, pues porque hay pastores que le han presentado este pasaje a sus feligreses, diciendo que la iglesia no está recaudando lo necesario para cubrir los gastos, y le citan este versículo, pues ellos andan escudriñando versículos fuera de contexto para engañarles y manipularles. Mis queridos hermanos, permítame decirles que Dios no le interesa su dinero. A Dios lo que le interesa es tu alma, en tener una vida en comunión con Él. Porque nuestro pecados nos iba a llevar a la condenación eterna, y Jesús dio su vida para que nuestros pecados sean perdonados. No para que seas feliz, no para que tengas una sanidad física, no para que seas próspero. Cristo no murió para eso. Tenemos que ser un portavoz del verdadero evangelio. Jesús no te pide que le presente pactos, diezmo ni primicias. Él no te pide que vayas a caminar 40 kilómetros. Él no te pide que te dé lastigazos en la espalda hasta que sangre. Dios no te pide nada de eso. Dios lo único que te pide es que creas en la obra de su Hijo. Bueno, mis amigos, no quisiera terminar sin antes decirles que el Evangelio de Jesucristo no tiene que ver con la ley de Moisés. El Evangelio de Jesús no tiene que ver con Israel. Es verdad que el Evangelio proviene de los judíos, pero el Evangelio no es judío. El Evangelio es universal, es para todos los seres humanos. En conclusión, ¿acaso creen que darle el sueldo completo de enero a su pastor lo hace ser mejor cristiano? Pues no. Lean las Santas Escrituras, y no olviden congregarse en iglesia, donde no se les enseñen estas falsas doctrinas y entre otras más. Busquen iglesias de sana doctrinas. Espero que este estudio les haya sido útil. Carlos Blanco se despide. Que Dios les bendiga grandemente en sus vidas.